Noticentro 1, CMI. Bogotá en emergencia. Se cierra la ciudad. Ni saldrán ni entrarán vehículos. Drástico plan de protección a la ciudad propone la alcaldesa al presidente. Volverán pico y cédula y cuarentena estricta. Gremios rechazan las medidas. Suben contagios y muertes en Bogotá y en el país. Medellín, Cali, Barranquilla y toda Cundinamarca bajo toque de queda. Colombia, entre los 11 países más contagiados del mundo, el tercero en América. El gobierno señala las 11 ciudades con mayor contagio en el país. El mundo supera 130 millones de contagiados. Brasil tiene más de 13 millones de contagiados. 8 militares venezolanos muertos en la frontera. Avance de la reforma tributaria. Hasta café, chocolate, sal y azúcar tendrán IVA. Inflación de marzo la más baja en 5 años. Otro líder asesinado en Cauca. Abatido jefe de disidencias en el Huila. Expresidente Santos urge implementación de la paz. Tragedia por el invierno en Florencia. Mueren papá, mamá, hija. Alerta por hackeo a cuentas en WhatsApp. Corte pide investigar a Colpensiones por negar pensión a hombre que había cotizado lo suficiente. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Bogotá está en emergencia. La ciudad se cierra. Ni saldrán ni entrarán vehículos desde este jueves y durante todo este fin de semana, según la propuesta presentada por la alcaldesa Claudia López al presidente Iván Duque para frenar la velocidad de contagios de COVID en la capital del país. También se propone una cuarentena estricta durante 2 fines de semana y el regreso del pico y cédula. Bogotá se cerrará a partir de este jueves a las 10 de la noche hasta el próximo lunes a las 4 de la mañana. Queda restringido el ingreso y la salida de vehículos tanto particulares como públicos. Queda suspendido todo, incluido el ingreso y salida de vehículos y de personas, sea a través del terminal o sea a través de los peajes a nuestra ciudad. Solo se permitirá el ingreso y salida a la ciudad de Bogotá por razones de fuerza mayor. El tercer pico de la pandemia obligó a la alcaldesa de Bogotá a tomar 3 drásticas medidas junto con el Comité Epidemiológico del Gobierno Nacional. Se anunció la estrategia 4-3 que presentó la alcaldesa: 4 días de trabajo, estudio y movilidad y 3 días de cuarentena estricta. 4 días de trabajo, estudio, movilidad y 3 días de cuarentena general. Esos 3 días de cuarentena general empezarían desde este jueves 8 de abril a las 10 de la noche e irían hasta el lunes 12 de abril a las 4 de la mañana. Y se repetiría el mismo esquema de 4-3, 4 días de trabajo, 3 de cuarentena general. El siguiente jueves 15 de abril desde las 10 de la noche hasta el lunes 19 de abril a las 4 de la mañana. Quiere decir que este próximo jueves a las 10 de la noche, todos en Bogotá deben estar en casa bajo una cuarentena estricta hasta el próximo lunes 12 de abril a las 4 de la mañana. Ese lunes y hasta el jueves 16 de abril habrá normalidad con trabajo y estudio con alternancia. La medida de cuarentena estricta retoma el próximo jueves 15 de abril hasta el lunes 19. Otra medida anunciada tiene que ver con el regreso del pico y cédula. Días pares entran a comercio los ciudadanos con cédula terminada en impar y los días impares los que su cédula termine en par. Pico y cédula, tal cual lo ha propuesto el Gobierno Nacional, desde mañana hasta el 19 de abril. No habría toque de queda entre las 12 de la mañana y las 5, entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. También se suspendieron todos los procedimientos de media y alta complejidad de pacientes no COVID que requieran una unidad de cuidados intensivos. Y es que los contagios siguen aumentando rápidamente en Bogotá. Son ya 694.715 capitalinos que han adquirido el virus. Actualmente hay 2 focos de contagio, especialmente en localidades como Suba y Usaquén.
La capacidad actual de las UCI en Bogotá es del 67,74%. Para pacientes COVID es del 64,64%, es decir, de 1.479 camas disponibles, hay 956 ocupadas. Las medidas anunciadas este lunes por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, están sujetas a la aprobación del presidente Iván Duque para emitir los respectivos decretos. Diferentes gremios de la producción rechazaron las medidas propuestas por la alcaldía de Bogotá para combatir el tercer pico de la pandemia. Afirman que las restricciones golpearán fuertemente la economía. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, rechazó las medidas que se han tomado en las últimas horas, donde los afectados, según el gremio, son directamente los comerciantes. Con mucha preocupación recibimos los comerciantes las nuevas restricciones emanadas por el Gobierno Nacional, las instrucciones para los mandatarios locales. La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas también rechazó las medidas que propuso la alcaldesa de Bogotá. Resultan ser muy dolorosas y dificultan la reactivación económica de las MIPYMES en Bogotá. FENALCO afirma que la capital estará cerrada los días en los que los comerciantes más venden sus productos. La caída en las ventas va a ser inmensa, casi un 80%. Pero continuaríamos con la totalidad de los costos y de los gastos. En realidad hay que tomar medidas, pero no podemos permitir que salgan medidas excesivas, porque pues lo que tenemos es una crisis humanitaria. Sabemos que es una situación muy compleja, pero hay que analizar sector por sector cómo se puede atender la situación que estamos viviendo sin terminar de quebrar al comercio y a la economía en general. Otros gremios como restaurantes, bares y hoteles también rechazaron la propuesta. Bueno, y es que en Colombia, en las últimas 24 horas, en el conteo diario continuó en aumento tanto el número de personas contagiadas con COVID-19 como el de muertas por el virus. Los contagios y las muertes por COVID-19 siguen aumentando rápidamente en Colombia. Los casos activos ya son 57.851. Los contagios más recientes se presentaron en su mayoría en Antioquia con 2.479, en Barranquilla con 1.594 y en Bogotá con 1.137. Las muertes aumentaron con otras 199. Ya en Colombia han perdido la vida a causa del virus 64.293 personas. Los recuperados ya son 2.325.833. Hoy se procesaron 42.223 pruebas en los laboratorios del país. Este ha sido el comportamiento de la COVID-19 en los últimos 4 días. El 2 de abril con 10.222 contagios y 163 muertes. El 3 de abril con 9.149 contagios y 155 muertes. El 4 de abril con 9.022 contagios y 162 muertos. Hoy con 10.190 contagios y 199 fallecidos. En Medellín, la ocupación de camas en unidad de cuidados intensivos ya está en el 96%. En la ciudad rige toque de queda, ley seca y pico y cédula para el comercio. Con 690 camas ocupadas de las 726 que hay activas, Medellín alcanzó hoy el 96% de ocupación en UCI. En su mayoría, según la alcaldía, son pacientes jóvenes. Hoy lo que está pasando es todos los días estamos recibiendo gente de 30, de 35, de 40, 45, 50. Mucha gente entre 50 y 55 años. En la ciudad, autoridades decretaron el toque de queda desde hoy y hasta el 19 de abril entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana. Además, hay ley seca y pico y cédula para el comercio. Si continúa el aumento, podría haber futuros cierres. Hoy llegó a Medellín una misión con 39 médicos voluntarios de Cali, Popayán y Pereira que apoyarán al personal de la salud que atiende casos críticos de COVID. Pues en Cali las autoridades también adoptaron medidas especiales ante el aumento de los contagios con COVID-19. En Cali, de 755 camas UCI, el 88% están ocupadas, es decir que hay 105 disponibles. Por eso las autoridades decretaron el toque de queda desde las 8 de la noche de hoy hasta las 5 de la mañana del día siguiente. ¿Hasta cuándo? Dependerá del monitoreo que adelantaremos en línea a la ocupación de unidades de cuidado intensivo y al número de personas contagiadas para COVID. En el Valle del Cauca, de las 1.125 camas habilitadas, 405 albergan a pacientes COVID-19, 544 de otras patologías, representando así una ocupación del 84%. Por eso el toque de queda en el departamento seguirá hasta el 19 de abril entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. En Cundinamarca, todos los municipios del departamento tendrán toque de queda a partir de mañana ante el rápido crecimiento de contagios y muertes por COVID-19.
La medida la anunció el gobernador del departamento, Nicolás García. Los 116 municipios del departamento de Cundinamarca tendrán toque de queda obligatorio a partir de mañana a la medianoche hasta las 5 de la mañana durante todos los días. De la mano de los 116 alcaldes y alcaldesas de nuestro territorio, implementaremos el toque de queda entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, desde el 6 hasta el 19 de abril. Y paralelo a eso, de la mano de las EPS, multiplicaremos el número de pruebas en todo Cundinamarca, pero particularmente en las ciudades que tuvieron mayor número de visitantes, de turistas, durante la Semana Santa. Quien incumpla esta medida tendrá una sanción económica de hasta 1 millón de pesos. Y en Barranquilla también fueron extremadas las medidas por el aumento en la velocidad de los contagios y se suspendió la alternancia escolar. Hasta el día de hoy, el Atlántico cuenta con un 91% de ocupación de camas UCI debido a los altos contagios por COVID-19, mientras que Barranquilla con un 89% de ocupación. Nuestro mensaje no es que queremos seguir abriendo camas. Nuestra petición, mensaje, recomendación es que hay que cuidarse. Con el fin de evitar el aumento de los contagios, Barranquilla extendió el plazo de pico y cédula y toque de queda hasta el lunes 12 de abril, de 6 de la tarde a 5 de la mañana del día siguiente. En el Atlántico, la medida regirá hasta el 19 de abril. La alternancia en colegios también fue suspendida para evitar el contagio entre menores. En Santa Marta la situación es crítica. Las autoridades están trasladando pacientes con COVID a otras ciudades debido a que no hay camas disponibles para atenderlos. En el distrito de Santa Marta no baja aún la ocupación de las camas UCI con pacientes contagiados de COVID-19. Hasta el día de hoy reportan el 90.1%, motivos por el cual a la Secretaría de Salud del distrito le ha tocado remitir pacientes a otras ciudades de la región Caribe. Hemos estado trasladando pacientes a Barranquilla unos 4 o 5 días, después Cartagena, Valledupar, también hemos trasladado a Sincelejo, Riohacha, Maicao. En Santa Marta han fallecido 875 personas de COVID, hay 1.106 casos activos y 30.075 personas se han recuperado, cifras que mantienen vigente los 3 días de confinamiento. Y por su parte, la Cruz Roja reveló que Colombia está entre los 11 países con mayor número de contagios con COVID-19 en el mundo. En América es el tercero. Durante la entrega de una donación de equipos médicos, el representante de la Cruz Roja, Walter Cote, advirtió que Colombia es uno de los países más afectados por la tercera ola del coronavirus. Particularmente en 4 o 5 países que tienen mayor afectación. En América, Estados Unidos lidera el ranking de afectación por COVID-19 con 30,3 millones de afectados. Brasil le sigue con 13 millones, Colombia con 2,4 millones de contagios confirmados, Argentina con 2,3 millones y México con 2,2 millones de afectados. Ante esta afectación, la Cruz Roja y el gobierno de Estados Unidos enviaron a Colombia camas y dotación hospitalaria. Equipos como estas camas van a ser enviados a 174 municipios en 23 departamentos. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Hay preocupación entre el gremio médico por las pocas vacunas aplicadas en medio del tercer pico de la pandemia. Se asegura que diferentes municipios y departamentos ya se quedaron sin vacunas. Los gremios médicos del país están preocupados por la falta de vacunas que se ha evidenciado en las últimas horas. Diferentes gobernadores y alcaldes aseguran que no han recibido más vacunas. Vamos muy lentos. Realmente con segunda dosis, que es la protección completa, solo tenemos el 1.14% de la población. Eso representa más de 400.000 dosis aplicadas por segunda dosis. Por su parte, el gobierno asegura que el plan de vacunación avanza satisfactoriamente. Creo que la vacunación va bastante bien. Hemos visto un número de días que sube, baja un poco. Y es que lentamente avanza el plan de vacunación en Colombia. Según el Ministerio de Salud, se han aplicado hasta el momento 2.408.085 vacunas. Preocupa que el último día solo se aplicaron 27.036 dosis. El aumento de contagios y muertes por COVID-19 tiene un notable pico en 11 de las capitales del país, según informó esta noche el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
Según el ministro de Salud, el Comité Estratégico de la Pandemia está mostrando esta delicada situación en 11 ciudades capitales. Porque nos muestra que en este momento tenemos aumento de casos y muertes en Bogotá, Manizales, Armenia, Tunja, Barranquilla, Montería, Leticia y Pereira, y aumento en casos y muertes como en ocupación de UCI en Medellín, Cali, Santa Marta y Barranquilla. Las ciudades con más bajos porcentajes de disponibilidad de unidades de cuidado intensivo son Medellín, 3%, Santa Marta, 5%, Cali, 15% y Bogotá, 31%. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, justificó la propuesta de gravar con IVA varios alimentos de consumo masivo. Dijo que hay que financiar programas sociales. En el proyecto de reforma tributaria que el Ministerio de Hacienda elaboró y que en las próximas horas radicará ante el Congreso de la República, se plantea gravar con IVA del 19% a varios productos que hasta ahora no estaban castigados con este impuesto, como por ejemplo el azúcar, el café, la sal, el chocolate, el jamón serrano y las almendras, entre otros. De la canasta familiar solo está grabado el 39% con IVA. Podemos pensar en que se suban, sin afectar la canasta básica familiar, algunos productos para que lleguemos a un 42-46% de esa canasta familiar que pague IVA, para que personas como yo podamos pagar el IVA y con eso dar recursos para mantener esos programas sociales que son tan importantes. La reforma tributaria que se propondrá al legislativo también plantea un impuesto al patrimonio que sería temporal y para capitales a partir de 5.000 millones de pesos. El impuesto a las pensiones se cobraría a partir de mesadas de 7 millones de pesos en adelante. Creemos que hay unas pensiones, 35.000 pensiones de cerca de 1.700.000 pensionados que pueden contribuir un poco para ayudar a las personas que más lo necesitan. El gobierno busca poner a más trabajadores a contribuir con el impuesto a la renta. Pagarían este gravamen quienes devengan más de 30 millones de pesos al año. Esto es aproximadamente 2,5 millones de pesos mensuales. Que más personas ayudemos a la sociedad en este momento en el que requerimos de la solidaridad, de que todos pongamos. Y queremos ampliar de un número cercano al 1,5 millones de personas a un número cercano al 2,5 millones de personas que paguemos renta. Según el Ministerio de Hacienda, de estos nuevos impuestos depende mantener programas sociales y los subsidios que hoy están desfinanciados. Los productores de café y de cacao rechazaron una eventual aplicación del cobro del IVA para los productos considerados esenciales en la canasta familiar. En su cuenta de Twitter, el gerente de la Federación de Cafeteros, Roberto Vélez, rechazó el IVA para el café. Afirmó que es triste pensar que el esfuerzo para lograr el incremento del consumo se malogre de cuenta del aumento del IVA para el café. Y agregó que decir que el café no es un alimento básico es desconocer la importancia de su consumo en todos los estratos de la población. También el gremio cacaotero rechazó el proyecto de IVA para el chocolate. Es un alimento que nos ayuda, que nos da energía, pero que le da fuerza a 52.000 familias que cultivan cacao en Colombia. Los gremios agropecuarios creen que gravar más alimentos afectaría el consumo y por ende los ingresos del campo. La inflación en marzo aumentó 0,51%, es la cifra más baja en 5 años para un tercer mes del año. Aunque en marzo pasado se registraron alzas en alimentos de consumo masivo como la carne y la papa, el DANE reportó que la inflación mensual bajó de 0,57% en marzo de 2020 a 0,51% en marzo de 2021. La inflación en lo que va corrido de este año acumula 1,56%, una cifra más baja que la registrada entre enero y marzo de 2020, que fue de 1,67%. Sin embargo, y aunque algunos alimentos se encarecieron en el último mes, el efecto del invierno todavía no se refleja en los precios. Unas finalizaciones de unos ciclos productivos y un menor abastecimiento de carne de res y de carne de aves. Por ciudades, el costo de vida aumentó más en Popayán con 1,48%, le siguen Santa Marta con 0,90%, Villavicencio con 0,67%, Valledupar con 0,66% y Tunja con 0,66%.
disidente de las FARC murió en combate con el ejército en el departamento del Guaviare. En Puerto Cachicamo, Guaviare, soldados de la Fuerza de Tarea Omega se enfrentaron con un grupo de disidentes de las FARC, comandado por alias El Negro Pipe, quien a su vez recibe órdenes de alias Gentil Duarte, según el ejército. En el enfrentamiento murió uno de los hombres del grupo ilegal y otro resultó herido y fue trasladado por los soldados a un hospital. Según las denuncias recibidas por las autoridades locales, el grupo de alias El Negro Pipe está encargado de recoger el dinero de las extorsiones en varios municipios de Meta y Guaviare. Las autoridades propinaron un duro golpe a las disidencias de las FARC en el Huila. Milciades Olaya, conocido como el Loco Milciades, quien sería el segundo cabecilla de la disidencia de las FARC, Dagoberto Ramos, en el Huila, fue dado de baja en Iquirá. Según las autoridades, el abatido se dedicaba a la extorsión y al secuestro en esa región. En Caloto, Cauca, fue asesinado Fernando Lozada, un líder social, quien se encargaba de la seguridad de los gobernadores indígenas de la región. En promedio, cada 2 días es asesinado un líder social en Colombia. Según algunos testigos, Fernando Lozada Franco se movilizaba por zona rural del municipio de Caloto, en Cauca, cuando hombres armados lo interceptaron y luego de intercambiar algunas palabras, se lo llevaron con rumbo desconocido. Horas después, su cuerpo fue encontrado con varios impactos de bala en el sitio conocido como El Palo. Fernando Lozada hacía parte del resguardo NASA de Tacuelló y lideraba los procesos de seguridad de varios de los gobernadores indígenas de la zona. Cauca es una de las regiones más afectadas, con 5 líderes asesinados. Y es la región que más crecimiento junto con el Catatumbo ha tenido en los últimos años en estos cultivos. Y entonces esa disputa, sin consideración con la población y sin que se desarrollen los planes de sustitución, los planes económicos. Camilo González, director de Indepaz, asegura que desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 han sido asesinados 1.156 líderes sociales en todo el país. Y el expresidente Juan Manuel Santos le pidió al gobierno acelerar la implementación del acuerdo de paz para detener un nuevo brote de violencia en varias regiones del país. Santos habló ante la Justicia Especial para la Paz. En un foro convocado por la JEP, el expresidente Santos habló sobre el brote de violencia que enfrentan varias regiones después de la firma de la paz con las FARC. Y que el meollo del problema en este momento del asesinato de los líderes sociales, del asesinato de los propios miembros de las FARC, se debe en buena parte a que el Estado no ha sido capaz de cumplir con su razón de ser, que es llevarle desarrollo y seguridad a esas zonas. Santos defendió el acuerdo de paz y sus principales programas, como la sustitución de cultivos de coca. Pero inexplicablemente eso se paró. Esa política de erradicación voluntaria quedó como en el limbo y ese es uno de los factores que hoy está generando parte de la violencia. También le recomendó a la JEP concentrar sus acciones en los máximos responsables del conflicto para lograr más efectividad. El invierno provocó una nueva tragedia. En Florencia, Caquetá, 3 personas de una misma familia murieron luego que un derrumbe sepultara la vivienda donde permanecían. Una pareja de 25 y 33 años y su hija de 6 años murieron por un deslizamiento de tierra ocurrido en Florencia, Caquetá. Las fuertes lluvias ocasionaron la tragedia. El muro de la parte posterior del cementerio central se derribó y cayó sobre una vivienda, dejando un hecho lamentable donde 2 adultos y una menor fallecieron en el mismo lugar. La vivienda se encontraba justo detrás del cementerio de Florencia, donde está este muro que ocasionó la tragedia. Que para nosotros es muy lamentable tener que vivir estas situaciones, finalmente porque no se construye donde está permitido construir. Eso es lo lamentable, tener que lamentar la muerte de unos ciudadanos. El deslizamiento afectó otras 2 viviendas. La policía alertó sobre el incremento de los intentos de hackeo y la suplantación de identidad a través de la red social WhatsApp. En las últimas horas, la policía recibió más de 1.000 alertas por intentos de hackeo en la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp. Los delincuentes se hacen pasar por una persona conocida de la víctima y con engaños le piden el código de verificación de la aplicación. Ubican a la víctima, le piden el código que se envía por mensajes de texto o por la llamada que hace la mensajería instantánea, obtienen este número y al obtenerlo logran el control de la cuenta.
Si una persona revela su código de verificación, los ladrones se apoderan de su cuenta y la pueden usar para tratar de robarse las cuentas de sus contactos o para pedirles transferencias de dinero. Es importante que nosotros nos cuestionemos los mensajes, las personas que nos están contactando, que con frecuencia no lo hacen y que de una u otra manera nos están pidiendo asuntos con los cuales no compartimos a diario. Es decir, que nos hagan propuestas económicas, que nos pidan consignaciones, que nos pidan información personal. Este año han sido capturadas 48 personas por este tipo de hackeos. La Fiscalía solicitará este martes a una juez que archive la investigación al expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. El exsenador Iván Cepeda, víctima del proceso, dijo que esta petición es ilegal. El caso del exsenador y expresidente Álvaro Uribe vuelve a los estrados judiciales, esta vez por cuenta de la decisión de la Fiscalía de pedir el archivo definitivo del caso. Su solicitud debe ser presentada y sustentada ante un juez de conocimiento que deberá escuchar también la posición de las víctimas y de la defensa de Uribe en cabeza de los abogados Jaime Lombana y Jaime Granados. De un odio político que no corresponde a la verdad. Eso es lo que ha reconocido la Fiscalía General de la Nación al solicitarle a un juez de garantías una audiencia para dar el debate sobre la preclusión. Para las víctimas, el fiscal Gabriel Jaimes no investigó a Uribe, pese al traslado del expediente por parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué no ha investigado en debida forma, a fondo, a Álvaro Uribe, su modus operandi, la forma en que se relaciona con este aparato gigantesco de falsos testigos? La investigación contra Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno inició en la Corte, entidad que aseguró que el exsenador habría buscado manipular la versión de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez a través de su abogado Diego Cadena. La Corte Constitucional le hizo un fuerte llamado de atención a Colpensiones y le pidió a la Procuraduría que inicie una investigación a esa entidad por haberle negado el derecho a la pensión a un hombre de 78 años, quien demostró que ya había cotizado las suficientes semanas para obtener la jubilación. El fuerte llamado de atención a Colpensiones lo hizo la Corte Constitucional al concederle una tutela a un hombre de 78 años a quien le fue negado el derecho a la pensión de vejez a pesar de haber cotizado durante las suficientes semanas. En este caso, Colpensiones solo sumó las semanas cotizadas al Seguro Social y no tuvo en cuenta los aportes hechos a otras entidades, ante lo cual fue rechazado el reconocimiento de la pensión. La Corte, al fallar la tutela, señaló que sumadas todas las semanas cotizadas, Juan Padilla debía recibir su pensión. No es admisible el comportamiento de Colpensiones y resulta contrario al derecho de las personas a ser tratadas con el respeto debido por su dignidad. La Corte le pidió a la Procuraduría que inicie una investigación a fin de establecer responsables dentro de Colpensiones y aplicar las sanciones correspondientes. A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció cambios en su gabinete, entre ellos la designación del nuevo gerente de EPM. En el mensaje, el mandatario destacó el nombramiento del ciudadano colombo-francés Alejandro Calderón Chatet, quien se desempeñaba como vicepresidente de Finanzas de Empresas Públicas de Medellín. Es magíster en Administración con énfasis en Finanzas de la Universidad de Harvard. Reemplazará a Mónica Ruiz, quien estaba encargada de la entidad. También se anunciaron cambios de los secretarios de Movilidad, Medio Ambiente, la directora del Instituto de Deportes INDER y el director de Ruta N. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,54% a 1.323 puntos. La acción preferencial Bancolombia fue la que más subió, con una valorización de 2,47% a 29.900 pesos. La acción de Conconcreto fue la que más bajó, con una pérdida de 2,11% a 465 pesos. Y la acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 10.474 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.645 pesos con 79 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio a 3.420 pesos y la venden a 3.450 pesos. Un euro cuesta 4.340 pesos.
La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.22. El azúcar se transó a 14,84 centavos de dólar por libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $58.79. La referencia Brent para Colombia se cotizó a $62.27. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.325 pesos. Hay emergencia esta noche en Medellín por las fuertes lluvias. El río Medellín se desbordó en varios puntos de la ciudad. Se han reportado inundaciones en varias vías que han hecho colapsar el tráfico y los sistemas de desagües. Las autoridades adelantan una inspección en varios puntos de la capital antioqueña para evaluar los daños. Bueno, que se metió el río acá a Parques del Río. El mundo superó los 130 millones de contagios con COVID-19. En los últimos 7 días hubo más de 4 millones de casos positivos, un nivel que no se alcanzaba desde comienzos del año. Según las más recientes cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud, la pandemia del coronavirus aún está lejos de ceder. Los casos globales de COVID-19 superaron la barrera de los 130 millones y en los últimos 7 días hubo más de 4 millones de contagios, algo que no ocurría desde mediados de enero. La fatalidad también subió por tercera semana consecutiva y el número de muertos a nivel mundial superó los 2,8 millones, de los cuales 71.000 murieron en los últimos 7 días. Preocupa especialmente el caso de la India, que es el país que registra la peor cifra de contagios de coronavirus desde septiembre pasado y que por primera vez superó la barrera de los 100.000 casos. Italia, entre tanto, extendió el confinamiento hasta el 30 de abril. Al igual que las restricciones para ingresar al país. Será obligatoria la realización de pruebas de coronavirus 48 horas antes de la llegada y una cuarentena de 5 días antes de salir a la calle. Con un promedio diario de casi 20.000 casos y 442 muertes, Italia seguirá blindándose tras el confinamiento de Semana Santa, donde todos los comercios permanecieron cerrados y no era posible salir de casa si no era por motivos de trabajo o de urgencias. La nación trasalpina prolongó hasta el 30 de abril la prohibición de circulación, al igual que las restricciones para ingresar a territorio italiano, y seguirá siendo obligatorio presentar una prueba negativa y realizar una cuarentena de 5 días seguida de otro test para confirmar que no se padece la enfermedad. El gobierno había impuesto las medidas para evitar un recrudecimiento de la crisis por las vacaciones de Semana Santa, pero ahora busca frenar el aumento de los casos positivos en Italia. Reino Unido presentó las nuevas normas para los viajes internacionales. Un semáforo clasificará a los países según el avance de la vacunación, la tasa de contagios y la presencia de variantes del virus. Con la mira puesta a un regreso seguro y paulatino a la normalidad después de meses de restricciones en el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson reveló las nuevas normas para los viajes internacionales, que estarán basadas en un semáforo de países que clasifica e impone distintos requisitos a los viajeros según el avance de la vacunación, la tasa de contagios y la presencia de nuevas variantes del coronavirus de los países. La fecha más temprana para reanudar los viajes no esenciales sería el 17 de mayo, aunque podría ser necesario un retraso adicional si los contagios continúan aumentando en otras partes del mundo. Johnson también prevé probar un polémico sistema de pasaportes sanitarios para eventos multitudinarios que ha sido considerado discriminatorio. Brasil está por superar la barrera de los 13 millones de contagios por coronavirus. A nivel mundial es la segunda peor cifra de casos positivos. Tras un marzo negro de récords en muertes y contagios diarios de coronavirus, la crisis sanitaria en Brasil no da tregua. El gigante suramericano ya alcanzó la barrera de los 13 millones de contagios, la segunda peor cifra en todo el mundo y que es de lejos la más preocupante en toda Latinoamérica. Y pese al leve descenso de infectados y muertos registrado en los últimos días, expertos advierten que abril va a ser dramático en Brasil, al estimar que la tasa de decesos diarios en las próximas semanas podría alcanzar los 5.000 muertos. Los especialistas temen un nuevo repunte tras las vacaciones de Semana Santa y el lento proceso de vacunación por la falta de dosis disponibles. El gobierno de Chile reforzó las restricciones debido al aumento de los nuevos contagios por COVID-19. El toque de queda será más estricto y desde hoy se cerrarán las fronteras para el turismo.
La crisis sanitaria provocada por el coronavirus no parece dar tregua en Chile, que reportó en la última jornada más de 7.000 casos nuevos, por lo que las medidas restrictivas son cada vez más duras, y una que se ha mantenido con el tiempo y ya se acerca a cumplir un año de vigencia es el toque de queda. La estricta medida, que prohíbe el libre desplazamiento por la vía pública durante la noche y la madrugada, fue impuesta con el objetivo de disminuir la movilidad de la población y evitar un mayor incremento de los contagios. Además, entró en vigor una dura restricción. El país austral cerrará sus fronteras. A partir de hoy y durante un mes, se prohibirá la entrada o salida del país a chilenos y extranjeros residentes. Y también en Chile, el Senado aprobó el proyecto presentado por el gobierno de Sebastián Piñera para postergar hasta el 15 y 16 de mayo las elecciones constituyentes que estaban previstas para el próximo fin de semana. La medida se aprueba debido al recrudecimiento de la crisis desatada por el coronavirus. Con 40 votos a favor y tras 10 maratónicas horas de debate, el legislativo chileno aprobó el proyecto de reforma constitucional para postergar las elecciones de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales para los próximos 15 y 16 de mayo. La Cámara acogió la petición del presidente Sebastián Piñera, quien aseguró que un aplazamiento es necesario para celebrar unas elecciones seguras en una fecha en la que se espera que hayan bajado los contagios, que por estos días están en su mayor punto desde el inicio de la pandemia, pese a una exitosa campaña de vacunación. En Estados Unidos, desde hoy en el estado de la Florida, comenzó la vacunación para personas mayores de 16 años. Cada vez son menos las restricciones por edad en Estados Unidos al avanzar con la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Ahora se dará paso a los mayores de 16 años para ser vacunados en Florida. Tras el decreto firmado por el gobernador Ron DeSantis la semana pasada, en todo el estado los mayores de edad pueden ser vacunados sin necesidad de presentar ningún tipo de acreditación médica que indique que están en riesgo ante el coronavirus y que necesitan la vacuna. Además, solo pueden recibir la vacuna desarrollada por el laboratorio Pfizer-BioNTech, ya que es la única que la FDA ha autorizado en menores de 18 años. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador informó que por el momento no se vacunará contra el COVID-19. El mandatario aseguró que los médicos que lo atendieron cuando dio positivo por coronavirus le dijeron que contaba con los suficientes anticuerpos y que no existía ningún problema en contraer de nuevo el virus. La Presidencia de la República había entregado En España hay gran indignación por la agresión que protagonizaron dos jóvenes contra dos guardias de seguridad de un hospital en Salamanca. Los guardias previamente le impidieron a los agresores ingresar al centro médico sin usar tapabocas. Ese uso es obligatorio en toda la nación ibérica. Sin embargo, el pasado fin de semana hubo miles de denuncias por fiestas y concentraciones en la calle sin medidas de bioseguridad. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, confirmó la muerte de 8 militares en combates en la frontera con las disidencias de las FARC. La noticia se conoce justo cuando Nicolás Maduro anuncia un refuerzo militar en Apure. Luego de 2 semanas de combates que han provocado el desplazamiento de miles de personas en el estado venezolano de Apure y la muerte de 8 militares venezolanos, el mandatario Nicolás Maduro reforzará militarmente el lugar con el fin de desalojar a los grupos armados colombianos del territorio venezolano. Ha aprobado un plan especial que arranca precisamente el martes. Vamos con todo. Por la defensa de nuestra tierra. Nuestra tierra no es para sembrar minas, para matar venezolanos. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, aseguró que harán cualquier cosa por defender la región fronteriza con Colombia. Perú elegirá a quien será su próximo presidente este domingo 11 de abril, justo cuando las encuestas revelan que 5 candidatos se mantienen en empate técnico. A pocos días de las elecciones generales en Perú, que se llevarán a cabo el 11 de abril y que convocan a más de 25 millones de personas a votar, las encuestas confirman que ninguno de los candidatos es favorito para pasar a la segunda vuelta, pues ninguno de los 5 empatados supera el 10% de intención de voto. El sondeo de Ipsos, publicado por el diario El Comercio, mantiene al centrista Johnny Lescano en el primer lugar con 10%, seguido por la izquierdista Verónica Mendoza con 9%, el derechista Hernando Soto con 9% también, y luego está Keiko Fujimori con un 8%.
La encuesta ratifica los pronósticos que aseguran que la elección será reñida y que ninguno de los 18 candidatos se adjudicará la presidencia, por lo que habrá una segunda vuelta el 6 de junio. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, propuso implementar un impuesto mínimo global a las multinacionales. Yellen informó que se encuentra elaborando un plan en conjunto con la OCDE para evitar que las empresas trasladen sus ganancias al extranjero y evadan el pago de impuestos. El impuesto planeado frenaría la búsqueda de opciones fuera del país de origen. Más de 1.800 presos se escaparon de una cárcel en el sureste de Nigeria, que fue atacada por un grupo de hombres fuertemente armados, quienes usaron ametralladoras y explosivos y además también asaltaron otros edificios policiales y militares. Un número importante de hombres armados que llegaron a bordo de varias camionetas se tomaron a la fuerza una cárcel nigeriana a la cual literalmente le volaron su puerta principal. Los atacantes usaron ametralladoras y explosivos en una serie de ataques coordinados que les permitió asaltar el penal, de donde escaparon más de 1.800 reos en medio de la arremetida, que también dejó otras instalaciones policiales y militares afectadas. Aunque el objetivo del ataque, que se extendió por más de 3 horas, aún no es claro, se sospecha del movimiento independentista Pueblo Indígena de Biafra, que opera en esa zona en el sur del país. El jefe de la policía de Minneapolis testificó en el juicio por la muerte de George Floyd contra el exagente Derek Chauvin y aseguró que lo que hizo el policía o ex policía ahora constituye una violación a la política de la institución. La hermandad creada por el uniforme policial en algunos casos es inquebrantable y se convierte en escudo, especialmente cuando se trata de disciplinar a agentes denunciados por su conducta. Pero en el caso de la muerte de George Floyd, este lazo lo rompió el jefe de la policía de Minneapolis, convocado por la fiscalía, quien testificó que el hecho de que Derek Chauvin retuviera al hombre por el cuello fue una violación de la fuerza policial. I agree that the defendant violated our policy in terms of rendering aid. Meses antes, Arradondo fue quien despidió a los agentes implicados en el arresto de Floyd y aseguró que se trató de un asesinato. El presidente ruso Vladimir Putin firmó la ley que le permitirá seguir en el cargo por espacio de 2 mandatos más de 6 años cada uno, lo que le da la posibilidad de continuar en el poder hasta 2036. Putin, de 68 años, quien lleva más de 2 décadas al frente de Rusia, propuso la aplicación de la nueva norma el año pasado como parte de las reformas constitucionales que los rusos respaldaron en una votación realizada en junio. Hay una noticia al cierre. El gobierno acaba de oficializar las restricciones que regirán en Bogotá para enfrentar el tercer pico de la pandemia. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, en su cuenta en Twitter dijo que habrá pico y cédula desde mañana martes y hasta el viernes. También cierre total de la ciudad desde el sábado 10 de abril y hasta el lunes 12. Habrá rastreo de contagios y el martes 13 será evaluada la situación.